Un hombre peligroso. Capítulo 6. No es tan fiero el lobo como lo pintan. Cuando Candy se volvió a despertar, la habitación estaba de nuevo envuelta en penumbra. ¿Era posible que hubiera dormido un día entero? Nada más, un suave resplandor anaranjado surgió de las mortecinas brasas de la chimenea, proporcionando algo de luz a la alcoba. Desorientada, con la boca seca y un tanto dolorida, miró con atención las oscuras sombras que rodeaban su cama, preguntándose qué la había despertado. Entonces, sin razón aparente, tuvo la inquietante sensación de no estar sola en la alcoba. Contuvo el aliento para escuchar hasta el más leve sonido. Candy percibió los fuertes latidos de su corazón contra su pecho. Recostada boca abajo, con la cabeza resbalándola de lado, fuera de la mullida almohada, tuvo la aterradora conciencia de su propia vulnerabilidad. Sabía a ciencia cierta que alguien estaba con ella en la habitación. Y si se ocultaba en la oscuridad, ¿qué intenciones podía tener que no fueran malignas? ¿Acaso iba a ser estrangulada o asfixiada o muerta a palos mientras dormía? Una sombra se acercó al pie de la cama, separándose de las voluminosas cortinas de la misma. Candy lanzó una exclamación ahogada y, pese a su herida, se volvió de espaldas, subiéndose a un montón de almohadas apiladas contra la cabecera. «Por el amor de Dios, no empiece a gritar». Ella reconocería en cualquier parte la seca entonación de esa voz. Pertenecía a Terry y de inmediato, aunque por ninguna razón de peso que ella conociera, perdió gran parte de su pánico. Aunque muy probablemente las intenciones de Terry hacia ella fuesen poco benignas, Candy no temía que él la asesinara personalmente a sangre fría. Al menos eso esperaba. Esa noche no. ¿Qué está haciendo aquí?», susurró mirándole con atención. Él no era más que una oscuridad más densa contra el negro grisáceo de la habitación. Lloriqueaba como un cachorrito al que le hubieran dado un puntapié. La escuché un rato, luego decidí averiguar si le ocurría algo malo. Es evidente que no, así que volveré a mi cama. Él hizo un movimiento como para alejarse. Curiosamente, la idea de quedarse sola en la oscuridad asustó a Candy mucho más que él. «Espere un momento, por favor». «¿Qué le ocurre?». La voz de Terry era más áspera. Candy recordó que él también estaba confinado en un lecho, enfermo, la última vez que le había visto. Quizás para él fuese un calvario estar de pie. «Tal vez podría decirme dónde estoy y qué ha sucedido y qué se proponen hacer conmigo. Por favor». Esto último lo dijo con un hilo de voz, ya que él no contestaba a sus preguntas. Hubo unos instantes de silencio. Después Terry volvió a moverse. Candy pensó que se marcharía sin responder, pero vio con sorpresa que se sentaba pesadamente en el borde de la cama. Sin poder contenerse, lanzó un chillido al ver que Terry se instalaba a sus anchas sobre el lecho y se acomodaba mejor contra la cabecera. Tenerle en su dormitorio ya era bastante malo, pues contrariaba todos los dogmas de la decencia que había aprendido durante toda su vida, pero que él se sentara directamente en su cama. Tales privilegios se concedían únicamente al marido y solo en contadas ocasiones. «Si quiere hablar, estoy dispuesto, porque Dios sabe que debe de estar muerta de miedo, y yo no lo había tenido en cuenta. Pero
si suelta un solo chillido más, es probable que la estrangule. Diablos, cómo me duele la cabeza. La advertencia emergió ásperamente de la oscuridad. El lenguaje de Terry en su presencia era casi tan inquietante como su actitud sobre la cama. Ciertamente, ningún caballero maldeciría de tal modo ante una dama. Pero, desde que fuera secuestrada, las reglas sociales habían sido escarnecidas tantas veces y de tantas maneras que el lenguaje impropio era una mera bagatela. Lo lamento, no quise gritar, pero usted está sentado sobre mi cama. O me siento en su cama o me vuelvo a la mía. Por el momento, no gozo precisamente de buena salud, pero puedo irme si lo desea. No. Por el silencio satisfecho de Terry, Candy conjeturó que esa era la reacción que él estaba esperando. Entonces, muy bien. Si el temor de ser violada de buenas a primeras es lo que la pone tan nerviosa, la ruego que no piense más en eso. Aunque lo deseara, que no lo deseo, y aunque fuese capaz, que no creo serlo por ahora, no soy partidario de imponer mis atenciones a una mujer que no las quiere. Hay demasiadas que sí las desean. Candy quedó tan turbada por la franqueza de Terry como escandalizada por lo que percibía como su sobrenatural capacidad para leer sus pensamientos. Desde que advirtiera su presencia, una parte minúscula de su mente había temido que él hubiese entrado en su cuarto en plena noche con tal propósito. Después de verle retozar tan escandalosamente con Susana y recordando cómo había mirado anteriormente su cuerpo, Candy creía tener suficientes motivos como para ser precavida. Era bastante obvio que a Terry le gustaban las mujeres, y ella no podía confiar en su moral. Estaba convencida de que no la tenía, ni en su buena crianza, para mantenerle a raya. Sin embargo, él había dicho que no impondría sus atenciones a una mujer, y, para su propia sorpresa, Candy descubrió que creía en su palabra. Quizás él pudiera ordenar que la asesinasen, pero ella le creía cuando aseguraba que no le gustaban las violaciones. Ahora que hemos aclarado eso, ¿qué quieres saber? La voz incorpórea de Terry era curiosamente reconfortante. Era agradable saber que había alguien con ella, que no estaba sola en una oscuridad desconocida. Habría resultado más reconfortante si tan solo la hubiera podido garantizar que él pensaba lo mismo del asesinato que de la violación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Y por qué se esconde usted en el gabinete? Candy percibió que él la observaba. No me agrada mucho la palabra esconderse, respondió finalmente, aunque supongo que es bastante cierta. Me disparó un hombre que trabajó para mí durante años. Alguien a quien yo creía totalmente leal. Y por lo que él dijo antes de morir, otra persona perteneciente a mi organización le pagó para que me matara. Henry, que así se llamaba, cara de topo Henry, murió antes de que pudiera revelarme el nombre del hombre que le contrató. Estando yo medio muerto, a Albert le surgieron los instintos protectores. Como no sabemos quién es el traidor, optó por no confiar mi valiosa persona a otro que no fuera él mismo. Como usted fue derribada por algo que solo puedo presumir que fuera una bala perdida, Albert tenía entre manos dos cuerpos que sangraban mucho y con los cuales no sabía bien qué hacer. Nos empaquetó a los dos y nos trajo con Susana, que es astuta a más no poder. Albert confía en Susana y yo también. Es una de las pocas personas a las que absuelvo del deseo de perjudicarme. A Susana se le ocurrió la idea de ponernos a usted y a mí en un solo dormitorio. Usted muy abiertamente, como una de las muchachas que ha caído enferma
y yo en secreto. La persona que me quiere ver muerto está saboreando el éxito y es probable que lo intente otra vez, si puede. Hasta que recupere toda mi fuerza, decidimos que era mejor que me oculte. Albert hace de guardaespaldas mientras mis hombres procuran descubrir a la alimaña que quiere apoderarse de mi organización. Pensamos que no estando yo presente, sin duda se pondrá nervioso y hará su jugada. Entonces le atraparemos. ¿Qué clase de organización lleva usted?, inquirió Candy. Terry no parecía excesivamente preocupado porque alguien tratara de matarle. Por su propia experiencia, Candy sabía que enfrentarse al asesinato era aterrador. Pero quizás matar fuese un asunto cotidiano para él. Terry titubeó. La joven percibió que se frenaba mentalmente otra vez, como si debatiera qué responder. De pronto, Candy comprendió lo poco que sabía de aquel hombre y cuán engañosa podía ser su anterior sensación de familiaridad. ¿Va usted a matarme?, reveló así su más hondo temor antes de poder contenerse. Luego se quedó con la mano sobre la boca y los ojos dilatados de horror por lo que había dicho. Habría debido fingir que no tenía semejante idea y esperar otra ocasión para escapar. Inesperadamente, Terry rió. El sonido fue pecaminosamente cautivador. Así que, lejos de temer una violación, creyó que vine a ponerle una almohada sobre la cara, ¿eh? No es una mala idea, teniendo en cuenta el ruido que hacía. Candy enmudeció. Al cabo de un rato, sintió que él la atisbaba en la oscuridad. Oiga, eso ha sido una broma. No tiene por qué temer que la asesinen. Al menos yo no. ¿Qué quiere decir? La última parte de esa declaración había sido indudablemente siniestra. Candy le miró con atención en la oscuridad, no sintiéndose nada tranquilizada. Usted y yo estamos en la misma situación, querida mía. Alguien tiene mucho empeño en que muera también usted, dijo Terry. Probablemente Candy lanzó un sonido de protesta, ya que él continuó con cierta impaciencia. Imagino que sabe que los miserables que la secuestraron se proponían asesinarla. Aunque fue más una afirmación que una pregunta, Candy asintió con la cabeza, olvidando que él no podía verla entre la oscuridad. Pero aparentemente Terry percibía sus movimientos como ella los de él. Entonces, bueno, alguien les contrató. James Carter jamás había dado un paso en su vida, salvo que hubiese alguien que le pagara por ello. Pensaba matarla, desde luego, pero no fue idea suya. Antes de que la devolvamos al seno de su familia, debe saber que alguien cercano a usted quiere que muera. Candy le miró fijamente. Eso es del todo imposible. ¿Quién? Un leve movimiento del colchón la hizo pensar que él podía haberse encogido de hombros. Pues no lo sé, ya que no la conozco, ni a su familia tampoco. Mi familia no querría mi muerte. La joven volvió a tener la sensación de que Terry se encogía de hombros. No, jamás, insistió ella. Debe de estar equivocado. Usted conoce a su familia mejor que yo, pero a James le pagaron para que la secuestrara, para pedir un rescate, cosa que hizo, y luego le pagaron más para que la matase, cosa que habría hecho. Le contrató a alguien que tenía algo que ganar. ¿Quién se podría beneficiar con su muerte? ¿Beneficiarse? ¿Quiere decir económicamente? Nadie. Mi esposo recibió mi dote cuando nos casamos. Tengo muy poco a mi nombre. Y mi padre no haría eso. Además, no tiene nada que ganar. Patricia, en realidad es Hilda Patricia, mi madrastra, no simpatiza conmigo, pero no pagaría a alguien para que me asesinara. No hay nadie, de eso estoy segura. Nadie. Créame,
Hay alguien que quiere su muerte con tanto ahínco que pagaría una cuantiosa suma para lograrlo. Si lo desea, puedo tratar de averiguar quién es. Una de las ventajas de mi posición es que puedo descubrir innumerables hechos desagradables. Si alguien sabe quién contrató a James y por qué, mis hombres lo encontrarán tarde o temprano. Y entonces usted sabrá lo peor. Por supuesto que si prefiere no saberlo, la decisión es suya. Yo puedo hacerla enviar a su familia tan pronto como no la necesitemos más como cobertura, si eso es lo que quiere. Tendrá usted que proporcionarme su identidad, por supuesto. ¿No sabe quién soy?, preguntó Candy con incredulidad. Sus ojos se dilataron al darse cuenta de que él ni siquiera sabía su nombre. Y pensar que se había estado sintiendo más a sus anchas con él que con cualquier otro hombre en su vida, mucho más cómoda de lo que se sentía con Neil. Nos enteramos que James Carter había recibido dinero para secuestrar a una dama, sin pasar por los canales adecuados, por así decirlo. Yo soy el canal adecuado, y por eso actué para poner fin a su insubordinación. No tenía importancia quién fuera usted. Terry habló en tono casi de disculpa. Candy quedó inexplicablemente irritada, lo cual se notó en su voz. Vaya, me alegro mucho de saberlo. ¿Me dirá su nombre o no? Ah, sí, por supuesto. Soy Candice Ligan, Lady Silverly. Válgame, una lady. ¿Qué tipo de lady es usted concretamente? Mi esposo es el conde de Silverly. ¿Está casada con Neil Ligan?, exclamó Terry en un tono un poco más brusco. Olvidando una vez más que él no podía verla, Candy movió la cabeza afirmativamente. ¿Y bien?, insistió Terry, impaciente. Sí. Tras un breve silencio, Terry preguntó: ¿cómo diablos se ha casado con él? Si usted no es más que una polluela recién salida del cascarón. Tengo 22 años, replicó la joven. Neil tiene 33. Mi padre dice que está en la flor de la vida. ¿Y quién es precisamente su padre? El marqués de Hartsville. Ah, vaya. Entonces, es usted una fruta muy jugosa para arrancarla, en verdad. ¿Cómo dice? No importa. ¿Es feliz en su matrimonio? El que lo sea o no, ciertamente no es de su incumbencia, replicó Candy, pasmada. Procuro simplemente determinar quién querría su muerte. Si su matrimonio es desdichado, hay que tenerlo en cuenta, junto con todo lo demás. Ya se lo he dicho antes. Nadie de mi familia querría verme muerta. Hace pocos meses, Ligan perdió mucho dinero en las mesas de juego, dijo Terry. ¿Y usted cómo lo sabe? Digamos que es asunto mío saber lo que pasa en Londres. ¿Quién es usted, al fin y al cabo? No habla como un... Se la apagó la voz al recordar que lo que estaba a punto de decir posiblemente fuese considerado un insulto. ¿Un qué?, la acicateó él. Candy pensó que quizás se burlara de ella otra vez. Un granuja, dijo por fin, y esta vez Terry rió. Oh, soy en toda la extensión de la palabra un granuja, señora mía. Créame, aunque nunca he pensado en mí mismo de esa manera exactamente. Le ruego me perdone si le he ofendido. En lo más mínimo. Nunca he vacilado en llamar a las cosas por su nombre. Al pan, pan, y al granuja, granuja. Estaba sonriendo. Candy lo podía notar. Entrecerró los ojos. Al parecer, le estaba proporcionando mucha diversión. Además de granuja, ¿tiene otro nombre? Por cierto que sí, querida. Terence Granchester, a su servicio. ¿Cómo está usted, señor Granchester? Muy bien, gracias, querida. Y ahora que se han hecho las presentaciones formales y que por fin se han calmado sus temores de un inminente asesinato, puedo sugerir que encendamos una vela. Es decir, si vamos a continuar esta fascinante conversación. Por supuesto que no.
La sugerencia de Terry la hizo recordar el espantoso indecoro de su situación. Ataviada con otro de esos camisones transparentes, estaba prácticamente desnuda, y él era un extraño, probablemente peligroso y ciertamente pícaro, pese a estar tan amistosamente sentado en el borde de su cama, y pese a la inexplicable sensación de seguridad que eso daba a la joven. ¿Por qué no? La pregunta fue razonable. No estoy vestida. Intenta decirme que está aquí sentada, hablando conmigo, totalmente desnuda. ¡Santo cielo! Eso me escandaliza. Por el tono fingidamente horrorizado de su voz, Candy supo que se burlaba de ella. Pero la imagen que sus palabras evocaban era vívida y causó una extraña tirantez en su vientre. Mortificada tanto por la conversación como por su propia reacción, la joven se esforzó por hallar las palabras adecuadas. No estoy totalmente sin ropas, por supuesto que no. Tengo puesto un camisón, pero no es... Supuso que él sabía perfectamente bien lo que ella intentaba decir. Después de todo, había visto con sus propios ojos el camisón y lo que éste apenas cubría. El recuerdo la hizo ruborizarse. Oh, alivia usted mi espíritu. Por un momento creí que iba a ser sometido al espectáculo de una dama desnuda. No, la ruego 1000 perdones. Ha dicho sin ropa, ¿verdad? No será sometido al espectáculo de ninguna dama, porque no le permito que encienda la vela. ¿Y si insisto? Eso la hizo callar. Pese a todo su buen humor y sus chanzas, era él quien llevaba las de ganar, no ella. Si decidía encender la vela, ella no tenía recursos para impedírselo. Sin duda Terry percibió su inquieto silencio, porque al cabo de un momento suspiró. Oiga, solo bromeaba. Olvidé que es tan solo una polluela que todavía no sabe arreglársela sola. Si no desea que encienda la vela, pues se quedará apagada. Que nunca se diga que omití honrar los deseos de una dama. «Deseo que me deje volver a mi casa», pidió Candy. La súplica, nacida de la confusión, de la creciente llama del aprecio que sentía por él y las moribundas brasas del temor, sonó sincera. Podrá marcharse a su casa, desde luego, dentro de un día o dos no más. También de eso le doy mi palabra. Aunque si yo fuera usted, querría saber quién trata de poner punto y final a mi existencia antes de colocarme otra vez a su alcance. No puedo creer que... Se escuchó un ruido en la puerta, luego el chirriar de una llave al girar en la cerradura. La mirada de Candy se clavó en ese oscuro portal mientras la luz empezaba lentamente a aparecer en torno a su borde. Sintió que a sus pies Terry se ponía tenso. El hombre que traspasó la puerta llevaba una lámpara de aceite en la mano. La mecha estaba baja, de modo que el candil arrojaba luz apenas suficiente para permitirle encontrar el camino. Aunque sus facciones estaban en las sombras, él era inconfundible. Por aquí, Albert, dijo Terry, confirmando la suposición de Candy. Albert aumentó la luz. Candy parpadeó, luego lanzó una exclamación ahogada al darse cuenta de lo que debía revelar la lámpara. Presurosamente asió las mantas y las subió de un tirón en torno a su cuello, donde las sostuvo con firmeza. Su cabello suelto se desparramaba en desordenada masa sobre el cobertor de seda verde que sostenía hasta la barbilla. Por encima de él, sus ojos estaban dilatados y se tornaron de un tono verde más suave, más intenso, cuando se atrevió a mirar primero a Terry y después a Albert. Como ella había temido, los dos hombres la estaban mirando, y Candy se preguntó cuánto habían visto de su cuerpo. Aunque pensó con dudoso consuelo, no podían haber visto más de ella de lo que ya habían visto la noche anterior.
Temo que hayas comprometido el pudor de la dama con la lámpara, Albert, dijo Terry con abundante regocijo. Sus ojos azules se apartaron de ella para centrarse en su amigo. ¿Qué haces levantado? El matasanos te ordenó permanecer quieto hasta dentro de una semana por lo menos. Albert se adelantó un paso más, mirando con el ceño fruncido a Terry. Luego, como si recordara algo, estiró una mano para hacer girar la llave, de modo que la puerta quedó firmemente cerrada otra vez. Se había afeitado y su ropa estaba limpia. Debajo de un brazo traía una botella de algo que parecía ser brandy, y los dos bolsillos de su chaqueta abultaban sospechosamente. A juzgar por el tintineo que hacían los bolsillos cuando él se movía, Candy sospechó que en uno de ellos traía vasos. No sabía con certeza qué había en el otro bolsillo, pero el contorno del objeto la hizo suponer que era una pistola.